Bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. ¿Está bien? Es un gusto tener a todos de nuevo esta tarde. Y para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, siempre nos gusta hacer saber que somos solo un estudio bíblico informal. Nos gusta el ambiente de aula porque queremos que la gente en su sala de estar tengan la misma respuesta que tenemos aquí en nuestras clases de estudio bíblico. Y no intentamos ser teológicos, no intentamos tener todas las respuestas, pero con suerte podemos motivar a la gente a que se sumerja en la palabra y estudie por su cuenta y con la ayuda del Espíritu Santo. Por supuesto, sabemos que Él nos guiará hacia la verdad. Y como hemos enfatizado tan a menudo en nuestras enseñanzas, estamos viviendo en un tiempo de engaño masivo y nos corresponde como creyentes individuales buscar las Escrituras para ver si estas cosas son ciertas. Una vez más, siempre estamos agradecidos con toda nuestra audiencia en el estudio que ha venido de diversas distancias. Hoy tenemos gente de la costa este, tenemos gente de Indiana, tenemos gente de Arkansas y siempre estamos agradecidos por el hecho de que se esfuerzan por venir. ¿Está bien? Ahora, para aquellos de ustedes que pueden estar viéndonos por primera vez, hemos llegado hasta aquí desde Génesis y actualmente estamos en Tesalonicenses, lo que significa que hay muchos programas disponibles, ya sea en video, audio o en papel impreso. Y si estás interesado en cualquiera de eso, ya sea para material de escuela dominical o estudio bíblico en casa, pueden llamarnos al número 800 o enviarnos una nota y te haremos llegar la información. Está bien. Esto es un estudio bíblico. Nos gusta aprovechar el tiempo y usar cada momento que podamos. Y así que vamos a entrar en 2 Tesalonicenses 2, versículo 4. Terminamos nuestro último programa en el versículo 3 y vamos a echar un buen, duro y largo vistazo al versículo 4. Ahora recuerden que al comenzar esta serie en Tesalonicenses, mencioné una y otra vez que el apóstol Pablo nunca dedica mucho tiempo a la profecía, porque por supuesto la iglesia no está ligada al programa profético. Es una interrupción, es un periodo de tiempo entre paréntesis. Pero aquí en Tesalonicenses, por solo estos pocos versículos, Pablo nos hace saber que está en total acuerdo con el programa profético. Eso proviene del Antiguo Testamento, los 4 Evangelios y parte de los Hechos y el libro de Apocalipsis. Y esto es lo que hemos estado mostrando a partir de estos versículos, pero Pablo ahora está en total acuerdo con todo lo que la profecía ha dicho respecto a los últimos 7 años de la profecía de Daniel de 490 años. Y así, a medida que avanzamos ahora al versículo 4, él dice que profecía de 490 años. Y así, a medida que avanzamos ahora al versículo 4, él dice que hablando del hijo de perdición en el versículo 3, que describimos en nuestro último programa como el anticristo, también se le menciona. En la carta de Pablo, aquí como el maligno, Daniel lo llama el príncipe que ha de venir, y todas estas son referencias a este hombre, el anticristo, que un día aparecerá en el escenario de los eventos mundiales, y por supuesto se va a convertir en el dictador totalitario absoluto del mundo. Está bien, Pablo. Continúa explicando que este hombre se opondrá y se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios. Él va a ser una persona arrogante. No va a tener ningún reparo en decirle al mundo que Él es el Dios que están buscando. Está bien, así que Él se opone y se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o que se adora, para que Él, como Dios, vea qué claro es eso. Él va a hacerle saber al mundo que está reclamando ser el Dios que el mundo está buscando. Y así, ¿no? Como Dios, Él se sentará en el templo de Dios mostrando o declarando que Él es Dios. Ahora, creo que el primer lugar al que podemos volver es una referencia del Antiguo Testamento. Sería de vuelta a Daniel capítulo 9, donde Daniel se refiere a él como el príncipe que ha de venir.
Ahora, aquellos de ustedes que han estado conmigo a lo largo de esta serie, comenzando casi con el Antiguo Testamento en Génesis y así sucesivamente, el capítulo 9 de Daniel, siempre lo menciono como el verdadero punto de referencia de lo profético, programa, si quieres entender la profecía tal como se desarrollará, especialmente en el tiempo del fin, tienes que conocer el capítulo 9 de Daniel. Y él comienza esta profecía allí, recuerda en el versículo 24, donde dice que 70 semanas de años, o algunas de sus traducciones más nuevas, han hecho la aritmética por ustedes, 490 años. Ahora ya saben, siempre estoy recordándole a la gente que Dios una y otra vez con la nación de Israel establecería un programa profético y lo relaciona con un marco temporal. Por ejemplo, mucho antes de que sucediera, Dios, a través de los profetas, le dijo a Israel que pasarían 70 años en cautiverio en Babilonia, y llegó el momento en que sucedió. Y cuando se cumplieron los 70 años, milagrosamente, un rey persa emitió un decreto que permitía a los israelitas regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, una profecía de 70 años envuelta en un marco temporal, y se cumplió. Abraham, cuando fue llamado por primera vez de Ur de los Caldeos, Dios le dijo que pasarían 430 años antes de que su descendencia llegara a la tierra prometida. Y ahora sabemos que fueron exactamente 430 años desde la llamada de Ur hasta que Josué lo llevó a cruzar el río Jordán. Y así, una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, este ha sido el formato. Ahora aquí hay otro 490 años. Dios le dice a Daniel, están determinados sobre tu pueblo, la nación de Israel, y sobre la ciudad santa, y así sucesivamente. Bueno, no lo repetiremos de nuevo, pero en esta profecía nos damos cuenta que 483 de los 490 años se cumplieron en la primera venida de Cristo, cuando Él estaba, en el versículo 24, cuando estaba poniendo fin a los pecados para hacer reconciliación por la iniquidad, para traer justicia eterna. Esa fue su primera venida, la obra de la cruz. Pero eso fueron solo 483 años, así que quedaban 7 años aún por cumplirse. Pero, según cuál, supongo que ya no lo tengo aquí, pero lo tuvimos en la pizarra en los últimos programas que, de acuerdo con el programa profético, ves, después de que Cristo fue rechazado y resucitado de entre los muertos, ascendió de nuevo a la gloria, entonces vendrían los 7 años, como está profetizando Daniel. Y luego Cristo vendría, establecería el reino, e Israel sería la luz de las naciones y evangelizaría al mundo pagano. Pero Israel no aceptó al rey. Israel no creyó que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, y como consecuencia Dios los envió a una ceguera espiritual y a una dispersión. No es que haya terminado con Israel. No tengo tiempo en absoluto para lo que ellos llaman teología de reemplazo. Es una manifestación del error de los hombres, sino que más bien Israel solo ha sido apartado, no para siempre, sino por un periodo de tiempo conocido solo por Dios mismo. Y lo más cercano que podemos llegar a saber cuándo terminará ese apartamiento está en Romanos capítulo 11, versículo 25, donde Dios, a través del apóstol Pablo, dice, les muestro un misterio, que Israel estará ciego espiritualmente hasta. Esa es una palabra de tiempo, que permanecerán ciegos espiritualmente al hecho de quién era Jesús, hasta que se complete la plenitud de los gentiles, que sentimos que es el cuerpo de Cristo. Y así, cuando el cuerpo de Cristo esté completo, Dios va a retomar su programa profético, donde lo dejó con Israel. Y eso, por supuesto, serán estos últimos 7 años. Entonces, en Daniel capítulo 9, no te di tiempo para que volvieras a Romanos, porque yo mismo no tengo tiempo para hacerlo. Pero solo quédate conmigo en Daniel capítulo 9, ahora en el versículo 27,
Después de que se cumplieron los 483 años en la crucifixión y la resurrección de Cristo, entonces, tenemos en el versículo 27 la aparición del príncipe que ha de venir en el versículo 26. Y luego el versículo 27 dice, este príncipe que está por venir, y él va a salir del área geográfica del antiguo imperio romano, ¿recuerdas? Y él confirmará o hará un pacto con muchos. Ahora, durante mucho tiempo siempre escuché a la gente enseñar que él haría este tratado con Israel. Bueno, Israel ciertamente va a estar involucrado, pero no de manera singular. Va a involucrar a todas las naciones, así como hemos visto en las últimas semanas. Vaya, cómo están tratando de traer paz al Medio Oriente. Y eso es admirable. Vaya, todos odiamos ver los sufrimientos y la agitación de la guerra y el descontento, pero no habrá paz en el Medio Oriente hasta que este hombre de pecado lo haga posible, y lo hará, pero no sabemos cuándo. ¿Está bien? Y así, Daniel lo dice tan claramente que este príncipe que ha de venir, quien sabemos que es el anticristo, el maligno, el hijo de la perdición, él hará el pacto con muchos por una semana o por 7 años, y en la mitad de la semana o en la mitad de los 7 años, por eso siempre estoy dividiendo la línea de tiempo de 7 años, 3,5 y 3,5. En medio de la semana, este hombre hará que el sacrificio y las ofrendas, es decir, el culto en el templo, se detengan. Ahora, siempre tengo que recordarles a las personas, no puedes detener algo a menos que esté en marcha. Así que esto nos dice que el culto en el templo estará en pleno apogeo. Durante este periodo de 7 años, Israel de alguna manera recuperará el templo. No sabemos si tiene que estar en el monte Moria. Puede estar en alguna otra área de Jerusalén, no lo sé. Pero ella va a tener culto en el templo. Eso va a ser parte del acuerdo de paz. Ahora, eso nunca habría sucedido hace un par de semanas, ¿verdad? Nunca, ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre qué hacer con Jerusalén, y mucho menos con un templo. Pero este hombre va a hacer un acuerdo entre el mundo árabe y los judíos para que puedan tener culto en el templo, y ya están listos. Lo sabemos. Siempre que hacemos un tour a Israel, a menudo subimos al Instituto del Monte del Templo, donde tienen todas las ramificaciones del culto en el templo, listo para ir. Tienen la ropa para los sacerdotes colgada en maniquíes. Tienen todas las palas y todos los utensilios varios para los sacrificios listos. Y van a estar saltando de alegría en cuanto este tratado les dé permiso para reconstruir un templo. Pero Daniel profetiza que por grandioso que sea para Israel, van a estar simplemente eufóricos. Pensar que una vez más no solo tienen la patria y Jerusalén, sino que también van a tener el templo. Pero mira, qué cosa horrible sucede. En medio de la semana, este hombre va a hacer que todo este culto en el templo se detenga, y luego, por la propagación de las abominaciones, en otras palabras, los horrores que seguirán, el anticristo, hará el templo desolado. En otras palabras, lo vas a cerrar, vas a profanarlo, y permanecerá profanado hasta la consumación, es decir, hasta que esos 7 años hayan terminado, y eso está determinado. En otras palabras, todo lo profetizado será derramado sobre el desolador, este hombre, el anticristo. En otras palabras, todos los horribles juicios que están profetizados para estos últimos 3 años y medio sucederán. Está bien, ahora vuelve conmigo. Luego al Nuevo Testamento, a Mateo 24. Mateo 24. Ahora, estas son las palabras del Señor Jesús mismo. ¿Tienes una edición de letras rojas? Estas van a estar en rojo. Mateo 24, y simplemente baja al versículo 15. Ahora tengo que obligarme a desacelerar un poco, porque una de las principales quejas que recibo es que voy demasiado rápido. No puedo encontrar las escrituras lo suficientemente rápido. No pueden entenderlo lo suficientemente rápido. Así que haré mi mejor esfuerzo para desacelerar.
Mateo 24, versículo 15. Y Jesús, por supuesto, está hablando a los 12, como ves al principio del capítulo, y a los 12 les dice que por supuesto eran representantes de la nación de Israel. Cuando tú, los judíos, la nación de Israel, cuando por lo tanto vean la abominación de Baal desolación, en otras palabras, la horrible profanación del templo y la interrupción del culto en el templo, Jesús dijo, cuando vean eso, de lo que habló Daniel, el profeta. Ahora, ahí de nuevo me gustaría detenerme y enfatizar. La mayoría de ustedes que saben algo sobre el estudio bíblico en absoluto, se dio cuenta de que los burladores ridiculizaban el libro de Daniel como escritura auténtica, porque las profecías son tan precisas, tanto las cercanas como las lejanas, que dicen que nadie podría haber escrito eso a menos que lo hubiera visto suceder como un historiador. Bueno, verás, esos hombres no saben nada de la inspiración del Espíritu Santo, y así Daniel escribió por inspiración, y sus profecías eran tan precisas como solo Dios podría hacerlo, y Jesús está poniendo su sello de aprobación en Daniel, el profeta. Está bien, así que dice, cuando por lo tanto vean la abominación de la que habló Daniel, el profeta, de pie en el lugar santo, es decir, en el templo. Entonces dice, el que lea, que entienda. Entonces que los que estén en Judea huyan a las montañas. Y luego, por supuesto, como hemos enseñado tan a menudo, este es el llamado entonces de ese remanente de Israel. Siento que saldrán a las montañas en incredulidad, pero son el remanente sobreviviente. Y ellos, por supuesto, serán la semilla, entonces, de la nación de Israel que entrará en el reino cuando Cristo finalmente regrese. Está bien, ahora, todos estos se refieren entonces a este versículo en 2 Tesalonicenses, que el hombre de pecado, este anticristo, entrará en el templo, en Jerusalén, y lo profanará, y no solo hará que el culto en el templo se detenga, pero él se volverá contra los judíos con la más horrible persecución que Israel haya experimentado. Jamás, siempre me gusta hacer la analogía, el holocausto fue horrible. Y creo que cualquiera que esté, lo que sea, para negar el holocausto es indescriptible. Fue un evento, literal. Millones de judíos no solo fueron asesinados, fueron martirizados, sufrieron inexorablemente. Pero nada, en comparación con lo que sufrirán en estos últimos 3 años y medio. ¿Recuerdas hace algunos programas? Pasé por el mismo día del Señor, el día del Señor, el día del Señor, hasta llegar al Antiguo Testamento, y es una imagen aterradora de lo que se avecina sobre la tierra en esos últimos 7 años, pero para Israel estarán en el mismo núcleo de la ira de Dios. Y como siempre enseño desde la revelación, también será la ira de Satanás, porque cuando sea expulsado del cielo en el punto medio y regrese a la tierra, el libro de Apocalipsis dice que sabe que tiene poco tiempo, y así él también estará derramando su ira, y así lo llama un doble cañón. ¿Es una ira de doble cañón? La ira de Dios, así como la ira de Satanás, y va a ser más allá de la descripción humana. Está bien, así que el versículo dice nuevamente que Él se sentará en el templo y se declarará a sí mismo como Dios. Está bien, ahora volvamos de Mateo a Daniel. Una vez más, y por recoger un poco más de la descripción de Daniel, de este usurpador, de este egotista arrogante, de este hombre que literalmente se entregará a Satanás mismo. Él será habitado por Satanás, así como lo fue Judas, y va a ser el más despreciable ser humano que haya gobernado este planeta. Está bien, Daniel, capítulo 11. Bajando al versículo 21. Daniel 11, versículo 21. Daniel 11, versículo 21. Y en su lugar se levantará una persona vil, a quien no le darán el honor del reino, porque es tan corrupto. Pero
va a superar todo eso con míralo mientras avanza, Él vendrá pacíficamente y obtendrá el reino. ¿Por qué? Adulación. Él va a ser el más astuto de los habladores que jamás hayas imaginado. Y aunque quieran oponerse a Él por su vileza, aún así va a superar todo eso con su adulación, su lengua plateada y suave, oratoria. Está bien. Y luego el versículo 22 en ese mismo capítulo, y con los brazos de un diluvio serán desbordados ante él y serán quebrantados. Sí, también el príncipe del pacto. Y luego continúa diciendo, versículo 23, cómo actúa de manera engañosa. Ahora, a veces pensamos que la política es bastante engañosa, pero escucha, los políticos actuales no saben nada de engaño como este hombre va a hacerles. Muy bien, ahora pasemos a ese mismo capítulo, al versículo 36. Daniel 11, ahora el versículo 36. Y el rey, nuevamente en referencia a este hombre anticristo, quien para este momento, por supuesto, es el gobernante del mundo, y el rey hará conforme a su voluntad. Él se exaltará. ¿Ves cómo eso encaja con lo que acaba de decir Pablo? Él se exaltará, se magnificaría a sí mismo sobre todo. ¿Qué? Dios, ¿ves? ¿Qué dijo Pablo? Él se establece en el templo como Dios y se declara a sí mismo como Dios. Está bien, Daniel está completamente de acuerdo. Y así se va a poner a sí mismo como Dios de dioses y prosperará. En otras palabras, se saldrá con la suya hasta que se cumpla la indignación, o estos últimos 3 años y medio, y luego, tal como dijo Jesús en Mateo 24, que una vez que esa abominación comience en medio de la tribulación, va a continuar hasta que se consuma. Está bien, esto dice lo mismo. Y sin embargo, Él llegará a su fin y nadie le ayudará. Bueno, ahora volvamos hasta el libro de Apocalipsis y veamos cómo lo describe Juan en este gran libro de profecía. Regresemos hasta Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis 13. Recordando ahora, solo estoy tratando de mostrar las referencias paralelas que coinciden totalmente con lo que Pablo está escribiendo en 2 Tesalonicenses 2, versículo 4. Está bien, ahora en Apocalipsis capítulo 13 podríamos empezar directamente con el versículo 1. Apocalipsis 13, versículo 1. Y Juan escribe, y estuve sobre la arena del mar, que creo que es simbólico del mar, de la humanidad, de las masas de personas, y vi una bestia. Ahora no es un animal, sino un imperio y un emperador. Y tiene un significado doble aquí en Apocalipsis. A veces se refiere al imperio, a la bestia, y a veces se refiere al hombre mismo. Está bien, pero él ve una bestia, un imperio, un gobierno. Se levanta del mar, de la humanidad, y este gobierno tendrá 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre su cabeza está el nombre de blasfemia, este individuo antidios, que se proclamará a sí mismo como Dios. ¿Está bien? Y luego la imagen del imperio está en el versículo 2, y se va a comparar con una compilación de todos los grandes imperios gentiles, comenzando con Babilonia, los medos y persas, los griegos, los romanos y nuestro actual imperio romano revivido, de Europa occidental. Está bien, ahora entonces bajemos al versículo 3 y 4. 3 y 4, todavía estamos describiendo a este hombre que vendrá al templo en Jerusalén y se proclamará a sí mismo como Dios. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Una herida mortal fue sanada y todo el mundo se maravilló de la bestia
Ahora, aquí de nuevo, creo que se trata del imperio, el imperio romano revivido, que está volviendo milagrosamente en la Unión Europea Occidental. Otros sienten que se refiere al hombre mismo, así que no voy a entrar en ninguna discusión sobre eso. Pero siento que aquí estamos hablando del imperio, del gobierno. Está bien, versículo 4. Y ellos, la gente del mundo, y adoraron al dragón. Ahora, ¿qué es eso? Eso es adoración a Satanás, y estamos viendo cómo entra como una inundación. Sabes, me gustaría recordar a mi gente americana de vuelta en 1926, si no me equivoco. Por ahí en 1926, uno de los líderes del satanismo de Europa zarpó y llegó a Nueva York, con la idea de que iba a empezar a promover la adoración a Satanás en América. Después de 2 o 3 semanas, incluso en la ciudad de Nueva York ahora, créanlo o no, incluso en la ciudad de Nueva York, llegó a la conclusión de que nunca lograría avanzar con el satanismo en América, porque el cristianismo y la obra del Espíritu eran demasiado poderosos, y tomó un barco de regreso a Europa. Nunca dejó la ciudad de Nueva York, y así en consecuencia América se mantuvo libre de este asalto del satanismo y la adoración a Satanás hasta ahora recientemente, y ahora está entrando, por supuesto, como una inundación. Está en todas partes que mires. Incluso nuestras áreas rurales no son inmunes a esto. Está bien. Así que aquí lo tenemos, que el mundo va a adorar al dragón. Se van a convertir en satanistas y adoran al dragón que le dio poder a la bestia, o al hombre, al anticristo, o al gobierno, como quieras verlo. Y el mundo dirá, ¿quién es como la bestia o este hombre anticristo? Y adoran, diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién es capaz de hacer guerra contra él? Y ahora el versículo 5, en plena concordancia con lo que Pablo dijo en Tesalonicenses, y se le dio una boca que hablaba grandes cosas y qué blasfemia. El hombre va a ser satánico desde el principio y poder. Ahora ven, Dios es soberano y Dios puede permitir. Y así Dios permitirá que esto suceda. Y así le permite tener poder para continuar. 42 meses. Bueno, ¿cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Así que desde el momento en que profana el templo y se vuelve en contra de la nación de Israel, es habitado por el mismo Satanás. Habrá 3 años y medio para finalizar los 7. Y cuando esos 7 años terminen, entonces con el regreso de Cristo, este hombre finalmente encontrará su destino. Él no puede usurpar la venida de Cristo. ¿Te acuerdas? Siempre me gusta señalar en Mateo capítulo 4 cuando tentó a Cristo y le dijo, salta de esta montaña y te daré todos los reinos de este mundo. Póstrate y adórame. ¿Sabes lo que siempre digo? Eran suyos para dar. Sí, eran suyos para dar. Pero el Señor no va a tener que postrarse y adorar a Satanás para obtener esos reinos. Él los obtendrá en virtud de su segunda venida, cuando venga como Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él será el gobernante, no solo de este planeta, sino del universo. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, en Oklahoma, 734-5552. O llama al 1-800-369-788-56. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en videotape. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Fowler